Buenas tardes, mis estimados seguidores del grupo de técnicos de la soldadura. Hoy vamos a estar dictando una pequeña charla sobre lo que se refiere el estado del arte de la soldadura. Y lo estoy haciendo en este momento a través del grupo de técnicos de la soldadura por cuanto requiero o quiero darle un empuje al grupo porque hay un plan de trabajo desde el punto de vista de carácter meramente técnico y a fin de enriquecer el contenido de este grupo. Es un grupo que ya cuenta con 4.000, ya para 5.000 participantes, y creo que es hora pues de darle ya un énfasis en esto. La característica del grupo de técnicos de la soldadura con respecto a lo que es, hablemos de soldadura, lógicamente pues que este video va a ser compartido en Hablemos de Soldadura, es establecer dos caracteres bastante acentuados. Donde Hablemos de Soldadura es algo más general, en técnico de la soldadura tenemos que ser algo más puntuales. Esa es la idea de trabajar entonces de ahora en adelante, alternando con técnicos de la soldadura. Recuerden ustedes que también contamos con una página, la página Hablemos de Soldadura con Abraham Rodríguez, pero ese ya tiene otro fin, inclusive tiene un fin más comercial que aún no hemos todavía arrancado plenamente con la página Hablemos de Soldadura. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar hablando del estado del arte de la soldadura al arco eléctrico. Es un tema más que todo introductorio, por decir un tema introductorio a lo que respecta esta nueva etapa, o mejor dicho, esta etapa que se inicia en el grupo técnico de la soldadura. Y quisiera pues darle un poquito de énfasis a qué es lo que se refiere el estado del arte, qué es lo que significa hablar del estado del arte. Sin embargo, antes de comenzar, déjenme ver quienes nos están siguiendo en este momento. Daniel Espinosa, saludos Daniel, ¿cómo estás? Daniel, ¿de dónde nos escribe? ¿De dónde nos estás viendo? Roger, como siempre, Roger, un estrecho de mano desde la distancia. Sería muy bueno, ver qué es lo que me dice aquí Roger. Sería bueno que se ayudara con un aro de luz frontal para mejorar la imagen. Ya un momentico, vamos a ver qué pase. Me imagino que ahí mejora un poco la luz, pero sí, lógicamente, ¿no? Nos está faltando un aro. Y bien, tenemos entonces la idea de iniciarnos en este tema. Roger ha sido una persona que ha sido muy seguidor de hace bastante tiempo, muy seguidor de de este haber en los grupos. Bien, entrando en materia, cuando nosotros hablamos o tocamos el tema del estado del arte, es una manera de hablar o de hacer referencia a algo muy puntual, que puede ser cualquier tema que se vaya a tratar. Y aparte puede hacer unas caracterizaciones de cómo se origina, o sea, es dar una pincelada al tema desde el punto de vista del pasado, del presente, y que nos recuerda a nosotros para el futuro. Es decir, tenemos que hacer una trayectoria de cómo ha ido evolucionando, en nuestro caso, una trayectoria de cómo ha ido evolucionando la soldadura. Recuerden ustedes que la soldadura básicamente nace con la metalurgia. Es un apéndice de la metalurgia. Pero yo muchas veces digo que debe ser tratada de manera muy diferente. Porque no estamos hablando de una metalurgia siderúrgica, no estamos hablando estamos hablando de una metalurgia más que todo una metalurgia física. Y lógicamente pues aplicada pues, a la práctica. Pero muchas veces se trata de abarcar temas dentro de la fenomenología de la soldadura
desde el punto de vista metalúrgico. Y considero de que debe ser eso, debe ser un aspecto que debe cambiar para poder tener un enfoque más determinante, más detallado, más puntual hacia lo que es la fenomenología de la soldadura. Entonces, tenemos en varias ocasiones, tenemos acá unos punticos, ¿no?, que tenemos que tener claro. Y esto lo digo porque muchas veces hablar de soldadura, yo me pongo a ver diferentes programas, diferentes videos que hablan sobre la soldadura, pero me pongo a detallar ciertas cosas que no se habla de la soldadura, o desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de humanidad. No se habla de la humanidad de la soldadura. Siempre estamos hablando de la parte técnica. Mira que vamos a hablar del proceso, el proceso, que el procedimiento, que el proceso, pero no se habla de la humanidad de la soldadura. Entonces, muchas veces, estas informaciones, cuando tenemos que tocar el tema de formación, de preparación del soldador, entonces hay una información muy superficial. El soldador muchas veces no conoce, no sabe, no se le habla de cómo se origina la soldadura, por qué la soldadura, ¿verdad?, qué ha pasado, por qué la soldadura ha evolucionado. Sino que nos vamos a lo puntual, nos vamos a lo diario. Aprende a soldar. Suelda aquí, suelda allá, haz esto, y la soldadura es esto, y pon el amperaje, pon la máquina, pon esto, pero no te hablan nada de cómo se debe hacer, ¿verdad?, o qué debes hacer. Recordemos nosotros que la soldadura siempre ha sido un tema a discutir, por cuanto se habla del soldador, y el soldador se forma de manera empírica. Sabemos que es costoso, es muy costoso formar un soldador. A cualquier estado, a cualquier institución, sale costosa la formación de la soldadura. Los materiales no son económicos. Hay un coste de energía eléctrica, hay un coste de consumible, hay un coste de administrativos que son bastante altos, hay un coste de los materiales para aprender a soldar, materiales metálicos. Ya, así sea chatarra que se utilice, o a veces que necesitamos adquirir materiales nuevos, como por ejemplo para las evaluaciones de los soldadores que se van formando. Eso es costoso. Es costoso los materiales de aporte, sí, son costosos. Yo tengo una referencia más o menos de que formar un soldador bien formado está entre los $13,000 y $26,000. Formar a un soldador como debería estar formado. Entonces muchas veces las empresas, las industrias, inclusive las instituciones educativas, no invierten mucho en esta formación. Entonces se busca una formación lo más básica posible, lo más básico posible. Muchas veces los programas educativos tienen tantas horas prácticas, pero la hora teórica no es notable, la hora teórica. E inclusive en las universidades, generalmente la soldadura la estamos viendo como una asignatura electiva, ¿ve? O si es un programa dentro del contexto del curricular de la carrera, no va más allá de 55, 60 horas. Es raro conseguirse una universidad que trate el punto de la soldadura con más de 60 horas. Generalmente te llega a 55 horas, cuando mucho, generalmente te llega a 55, y no se toca más el tema, ¿sí? Y son algo así, cosas muy puntuales de que como se habla de la soldadura porque para que sepas que existe la soldadura. Eso es lo que yo percibo de todo esto. Sin embargo, cuando tenemos instituciones que cada país, pues lógicamente la tiene, la formación las escuelas de formación ocupacional, que generalmente pues son dependencias del Estado,
Son lógicamente que mueven alguna cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de insumos, y eso es costoso, es costoso. Entonces, muchas veces se da la oportunidad a la persona para que se prepare y que se forme como soldador, y a la larga abandonan, ¿ve? Abandonan ese curso, abandonan la formación como soldador. ¿Ve? Entonces, es necesario tener muy en cuenta esto para hablar del estado del arte de la soldadura. Hay algo que es muy importante tenerlo como un punto de partida. Las guerras, las guerras, que son, que son actos muy circunstanciales, generan mucha necesidad de cambios, generan mucha necesidad de desarrollos técnicos y desarrollos tecnológicos. Eso hacen las guerras. ¿Ve? Y estamos hablando, toco este tema, ¿ve? Toco este tema, no porque sea ahorita el punto de conversación. No, lo que quiero decir es que las guerras traen consigo muchas necesidades para resolver tecnológicamente muchos problemas. ¿Ve? Y ahí entra en juego la metalurgia. Es una de las ciencias que ha estado más al paralelo, ¿verdad? De lo que son las guerras. ¿Por qué? Por la fabricación de armas, por la fabricación de equipos armamentísticos, por la fabricación de equipos de movilización durante la guerra. Y eso despierta mucho el interés, porque aumenta mucho la capacidad de inteligencia del individuo. Saben ustedes que nosotros venimos hablando de soldadura, para quienes se están iniciando, habla de soldadura recientemente. Pero si nos vamos un poquito y hacemos historia, entonces tenemos que trasladarnos, irnos un poquito allá, a unos 2000 años atrás, en la era del bronce, en la cual se fabricaban piezas metálicas con bronce. Ya estamos hablando de aleaciones, estamos hablando de aleaciones de cobre y zinc. ¿Ve? Entonces, quiere decir de que la soldadura no nace con la metalurgia, la soldadura nace con la metalurgia. ¿Ve? No es algo que se desprende sola, no, ella nace con la soldadura. Y lógicamente, en la medida en que el hombre ha necesitado fabricar las armas, ¿qué hacían? Cuchillos, espadas, puntas de flecha, y así sucesivamente, bolas de cañones, en la medida en que fueron utilizando ya la cuestión del uso de la pólvora y todo esto, porque se va modernizando los implementos requeridos para ir a la guerra. Hablemos entonces de que, por ejemplo, las soldaduras que se han encontrado en materiales de bronce, por ejemplo, son soldaduras hechas a presión. Habría que revisar cómo es que lo hacían a presión, qué técnica, qué tecnología utilizaba esta gente. No estoy hablando de cuestiones extraterrestres, ni cuestiones de que los Anunnaki, no. Aquí no es que no sea o no que no exista. Pero no quiero connotar el tema de ese punto de vista. ¿Ven? Entonces, pero sí tenemos que tener claro, ¿verdad?, que en esa época, ¿verdad?, en la época de los acadios, en la época de los fenicios, se trabajó la soldadura. Se trajo la soldadura, se trabajó la soldadura, se desarrolló soldadura. Y si vamos un poquito más reciente, y nos metemos en la civilización egipcia, vamos a encontrarnos entonces que aparece la edad de hierro. ¿Ven? Entonces, con la edad de hierro ya la espada de bronce desaparece, ya la espada de cobre desaparece, la hojalata de cobre desaparece. ¿Ven? Entonces, el hierro va a sustituir ese tipo de armas. Ya son más sofisticadas, más duras,
¿ve? Son más resistentes y evidentemente de que se genera un cambio total en lo que es el armamentismo, ¿verdad? Para la guerra. La Edad Media, en la Edad Media se desarrolla mucho la forja, ¿ve? Recordemos nosotros entonces ubicamos en la Edad Media, en aquella época en que salieron las cruzadas, aquel caballero que salía con su traje metálico, con sus armaduras metálicas, ¿ve? Con aquella gran cantidad de kilogramos encima del cuerpo, porque era la manera para proteger su cuerpo, ¿verdad? Eran blindados, eran blindajes que se hacían con soldadura y se forjaba, y el artesano que hacía una armadura era un individuo muy, muy, muy buscado, muy, muy, muy solicitado, por cuanto de eso dependía la vida de un caballero, ¿ve? La vida de un caballero. Y muchas veces ese caballero llevaba a un muchacho, a un joven, ¿ve? Que tiene un nombre, pero ese joven era el que llevaba la espada, le llevaba la espada, le llevaba el escudo, ¿ve? Entonces, ese muchacho muchas veces también llevaba un brazo cubierto con algo metálico, una cubierta metálica, una manga metálica. Pero esos metales tenían que ser livianos, tenían que ser soportar de que esos metales podían ser labrados por pitting, por martilleo, por forja, darle la forma del hombro, darle la forma de la espalda, darle la forma del pecho. Entonces, eso lo tenemos muy, 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 muy bien registrado, la forja, en la Edad Media. ¿Ve? Hay remaches, hay dobleces, ¿verdad? Y por forja, por calentamiento y forja, martilleo, o sea, aquellas piezas se iban soldando. Y no más allá, en el primer cuarto de siglo del siglo XIX, en el primer cuarto de siglo, es cuando aparece por primera vez el arco eléctrico. ¿Ven? Se logra hacer un arco eléctrico, pero es que el arco eléctrico, yo no puedo hablar de que se descubrió el arco eléctrico, porque el arco eléctrico ya existía. El arco eléctrico se forma en las nubes. ¿Ve? Un arco eléctrico se puede formar por calentamiento. ¿Ve? Se carga, un metal puede cargarse, ¿verdad? Con la energía solar. Y tiene que haber un momento en que esa carga se libere y forma un rayo. Y entonces todo aquello se veía como un fenómeno, ¿verdad? El fenómeno del rayo, el fenómeno que se ve en el cielo, aquel resplandor, aquella luz incandescente, ¿verdad? Y que muchas veces para quienes seguían la cuestión de los rayos y seguían aquella época de los dioses y esas cuestiones, bueno, estaba el dios Thor dándole con el martillo en las nubes y se formaba el rayo, bueno. Total de que todo aquello, yo por eso no utilizo el término de que se descubrió, ¿ve? O se inventó, no. Lo que se hizo es que se crea un método capaz de formarnos un arco eléctrico, ¿ve? Y en este caso se forma el arco eléctrico con un carbón, ¿ve? O con 2 puntas de carbón. Y eso se va a realizar en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Pero fíjense ustedes qué pasa, que aquí hay algo que es bastante interesante. Se crea el arco, pero no se le da utilidad. No se sabía, o sea, se dio el paso, pero no se le da la debida utilidad. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el arco? Por eso es que en el caso de Humphrey Davy, cuando él demuestra la formación del arco eléctrico, ¿ve? Que lo demuestra en la universidad, hace esta demostración en la Universidad Científica, en el Círculo Científico de Inglaterra. Él hace esa demostración. Pero aquello fue, o sea, estoy demostrando el arco, miren cómo se forma. Entonces fue una cuestión más de demostración de circo, que lo que realmente
la parte científica que estaba ahí involucrada no se conocía, no se veía. Y no pasó más de ser eso, una cuestión de círculo. Mira, coño, qué chévere, se hizo, o sea, hay un arco, pero hasta ahí llegó. Pero unos añitos más tarde, está un señor que de apellido Augusto Maristein, o Meristens. Él demuestra que con el arco que hizo Davis, que hizo Humphrey Davis, con ese mismo arco, ahora uniéndolo a dos metales separados, ahora lo podía unir. Es cuando por primera vez se demuestra de que se podía unir uno o dos materiales símiles o disímiles para formar una unidad funcional. Es decir, se conceptúa la soldadura, se crea el primer concepto de la soldadura: unir dos metales con un arco eléctrico. Pero lógicamente estamos hablando de que el método para la unión no era lo que estaba sofisticado, pero se demuestra que con un arco eléctrico tú podías unir dos metales. Ahora bien, una vez que esto se demuestra, no va a ser sino Nicolás Barbao, ¿verdad?, en el año 1885, que demuestra que ahora él podía controlar la soldadura, hacer la soldadura, preparando mejor las puntas de carbón. ¿Ve? El grafito es muy buen conductor, y el punto de fusión del grafito es muy alto, y por lo tanto eso nos permite hacer la soldadura en materiales de acero, ¿ve?, o en materiales que tengan un punto de fusión bajo o por debajo del punto de fusión del carbón. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? 1500 grados centígrados nada más. Mientras el carbón tiene 3000 grados centígrados para desintegrarse, para fundirse, nosotros necesitamos 1500 grados centígrados para realizar la soldadura en el acero. Sin embargo, se viene preparando ahora el mundo, ¿verdad? Tenemos que ir preparando el mundo, se tiene que ir preparando todo esto, porque esto va a tener una redundancia muy significativa. Todo se inicia en los tiempos de paz. Todo se inicia en los tiempos en que no era, en que todo se podía pensar de manera suave, de manera muy romántica, ¿verdad?, en un mundo rosado, florecido, porque no había la necesidad de ahondar más allá en cuanto al uso de la soldadura. Pero desde el punto de vista de política, ya se estaba gestando las diferencias entre los países europeos y se comienza entonces a socavar las líneas que va a llevar a la humanidad a la Primera Guerra Mundial. Pero es una Primera Guerra Mundial desde el punto de vista tecnológico. Una vez que eso está ocurriendo, entonces Oscar Gelbart, el sueco, ¿ve?, oriundo de Suiza, él es el que inventa el electrodo revestido, y lógicamente que para aquella época no era el electrodo revestido, cumplía la función, pero lógicamente que no va a cumplir lo que nosotros tenemos actualmente. Es la parte básica que se hace. Se reviste un electrodo, pero ese revestimiento del electrodo permite controlar el arco, o sea, que el arco no se hiciese errático. Una de las razones por las cuales nosotros vemos que cuando se forma el rayo en el cielo, entre las nubes, que lo vemos muy errático, un arco eléctrico no baja o no lo vemos en línea recta. O sea, no está definido hacia dónde va a coger el arco. ¿Ve? E inclusive no está definido de que el arco no se divida, se ramifique. ¿Ve? Puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda.
puede ir a los lados, pero se ramifica, forma una raíz, se ve como un tipo de araña, porque es desordenado. El arco eléctrico en el vacío no tiene una dirección lineal, no la tiene, es muy errático, en el vacío y en el aire. Y ese es un punto que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Porque dentro de la fenomenología que vamos a ver más adelante, vamos a ver por qué es errático. Pero ahora bien, cuando este señor Gilbert hace el electrodo revestido, reviste el alma de hierro, el alma de metal, lo reviste, él hace que él puede controlar entonces el arco. Él controla el arco. Y una vez que está controlando el arco, lógicamente que la soldadura ahora va a ser mucho mejor. Pero ahora sí vamos a ver la aplicación industrial. ¿Pero por qué? ¿Por qué la vamos a ver? Vamos a ver la aplicación industrial porque ya estamos metidos en la guerra. Ya estamos hablando del año 1907-1914. Ya estamos en tiempos de guerra. Ya el cielo se está poniendo gris. Viene la tormenta de la Primera Guerra Mundial. Sucesivamente, entonces se van a crear, ahora sí vienen las aplicaciones, aquellas aplicaciones de los inventos de Nikola Tesla, los inventos de Alva Edison, Westinghouse, toda esta gente que tenía que ver, o que tiene que ver en la actualidad, con respecto pues a la creatividad, a la creación de máquinas de soldar. Entonces, estamos hablando de que ya podemos fabricar estructuras y elementos mediante la soldadura. Ya podemos trabajar con materiales laminados y unirlos con soldadura. Ya podemos darle forma, tecnológicamente hablando, forma a los metales. Los podemos mecanizar. Y ahora lo podemos soldar. Lógicamente de que existían muchos problemas, muchas cosas que no se entendían para la época, como es el caso de la aparición del acero inoxidable. El acero inoxidable nace por error. ¿Ve? No porque los metalúrgicos se pusieron a estudiar y hacer los cálculos para el acero inoxidable, no, nace por error, nace por una casualidad. O sea, nace por una casualidad causal. Eso es lo que está pasando allí. Y entonces, indudablemente de que una vez que este señor hace su cuestión y hace las aplicaciones, demuestra que esto pues sirve, es cuando entonces crea la empresa ESAB, que ustedes la conocen. Los equipos ESAB, materiales ESAB, soldaduras ESAB, máquinas ESAB, y todo lo que pueda tener que ver con soldadura, eso es ESAB. Pero más adelante, unos años después, entonces ya Estados Unidos, Reino Unido, comienzan entonces a lanzarse a la ingeniería de la soldadura, que actualmente no se trata la ingeniería como soldadura. Algunos países ya lo ven como soldadura, pero nosotros aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, no vemos la soldadura como una ingeniería. Estados Unidos ve la soldadura como una ingeniería, aplica ingeniería a la soldadura. Y nosotros no, nosotros estamos en suelda. O sea, hablar de un soldador es porque puede hacer una puerta. Hablar de un soldador es porque puede fabricar una ventana. Hablar de un soldador, porque puede unir tuberías. O sea, es muy escueta la definición y la idea que nosotros tenemos acerca del soldador. Mientras que otros países, los países europeos sobre todo, sí tienen otro puesto, otra conceptualización, otro concepto de lo que es el soldador. Y eso tenemos que también tratarlo en el tema del estado del arte de la soldadura. Pero veamos entonces, volvamos un poquito atrás. Nos viene la otra Segunda Guerra. ¿Ven? La guerra de los 1000 años, lo que se creía que era la guerra de los 1000 años. ¿Ven? Una guerra que devastó, una guerra que puso en jaque a todo el mundo, un solo país puso en jaque a todo el mundo. ¿Ven? Pero eso permitió desarrollar
mucho. Desde el punto de vista tecnológico, la Segunda Guerra Mundial permite desarrollar muchas cosas. ¿Ve? Entonces, los tanques de guerra, los Panzer, los Tiger, se desarrollan. Pero esos equipos tenían problemas por los problemas de retroacción, las propiedades físicas, acción y reacción. ¿Ve? Larga el cañonazo, pero hay una reacción hacia atrás, una fuerza, una resultante negativa. Pero esa resultante negativa, nosotros, ay, qué bonita la resultante negativa. ¿Ya? Que reculea el cañón. Pero nos lo dicen hasta ahí. Pero ¿qué pasaría si nos vamos un poquito allá a 1200 años atrás? Y nos vamos entonces en la India y nos encontramos entonces en la guerra de Paipal, la gran batalla de Paipal. Esa batalla tiene mucho que aprender porque los indios, los indios fabricaron unos cañones bastante grandes, unos cañones muy corpulentos, que podían ser arrastrados, era con elefantes, para llevarlos hasta los puntos de donde iban a establecerse las guerras. Recuerden ustedes que las guerras anteriormente eran unas guerras muy caballerescas. Bueno, vamos a hacer la guerra y la guerra vamos a empezar dentro de 3 días, pero eso sí, al mediodía descansamos porque vamos a comer. Y a las 6 de la tarde descansamos porque vamos a dormir. Y nos caemos a tiro a las 6 de la mañana. Así se hacían era como se hacían las guerras, ¿no? Pero bien, en la guerra de Peipal hay algo muy interesante. ¿Ve? Que hay una guerra inclusive tecnológica. Aquellos tenían cañones que más tarde, o sea, más hacia la era moderna, esos cañones los vamos a convertir ahora en tanques de guerra. ¿Ve? O sea, la parte móvil para aquel entonces lo movía era un elefante. ¿Ve? Pero el cañón no hacía la parte de guerra. Ahora, esos cañones se fabricaban en hierro colado. ¿Ve? Y los técnicos, los metalurgistas para aquella época conocían de hierro colado. Pero el hierro colado tiene un problema, que el hierro colado no dilata, no es que no dilata, no estira, no se deforma, sino que fractura. ¿Ve? Y entonces, aquella batalla que se estableció entre indios y Afganistán, que era el imperio afgano, ¿ve? Se va contra el imperio indio, establecen la guerra en Paipat, en las llanuras de Paipat. Entonces, cuando ellos comienzan a alargar los cañonazos, ¿verdad? Lanzan el cañón 1, 2, 3, y en la medida que se va haciendo repetitiva, comienzan a fallar las recámaras de los cañones de los hindúes, o de los indios, perdón. Mientras que Afganistán ataca o contraataca con unos cañones más pequeños. Era decir, por decirlo ahora en día, una artillería liviana. Aquellos cañones que podían estar pesando unas 5 toneladas fácilmente, los afganos atacan con unos cañones mucho más pequeños, ¿ven? Que no llegaban a pesar más de 150 kilogramos. La cuestión es cómo hacían ellos los puntos de soldadura. Si se tiene en los museos de estos cañones, en los museos aparece que están soldados. Pero ¿por qué los escribanos, por qué no me dicen o por qué no me explican cómo fue que se hizo esa soldadura? ¿Cómo la hicieron? ¿Por qué no está escrito? ¿Por qué no? O sea, hay algo allí que no se habla, no se explica, no se dice. Pero estoy hablando de 1200 años atrás. Mientras que nosotros ahora tenemos la soldadura de 1945 para acá. Durante la Segunda Guerra Mundial, entonces se crea, importante, era mucha la soldadura que se hacía, lógicamente pues con los electrodos revestidos. Los electrodos revestidos van sufriendo ciertos avances,
se van haciendo, se va perfeccionando la técnica pues del revestimiento, ya se va entendiendo cómo un electrodo puede ser celulósico, cómo un electrodo puede ser rutílico, cómo un electrodo puede ser básico, ya eso se está entendiendo, ya eso se está entendiendo, ¿ve? Pero resulta ser que en la medida en que estamos avanzando en esto, también por otro lado se comienza a avanzar porque se comienza a aplicar soldadura con protección con gas. ¿Ve? Se crea entonces el proceso de soldadura MIG-MAC, o lo que es lo mismo GMAO. En ese proceso MIG-MAC CO2 argón, argón CO2 o CO2 o argón, ¿verdad? Entonces resulta ser de que se perfecciona ahora la soldadura. Ya no tenemos solamente electrodos revestidos, sino que tenemos también soldadura MIG. Y la soldadura MIG permite hacer trabajos mucho más rápidos, mucho más, más eficientes se hace el proceso. Pero es allí cuando se comienza a aplicar. Pero ya lógicamente el electrodo revestido ya tenía unos cuantos años de haciéndose las aplicaciones como tales. ¿Ve? Ya estamos hablando de que tendría por lo menos unos es en las guerras consecutivas, en las guerras que siguieron, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las guerras africanas. ¿Ve? Entonces, como eso continúa y se sigue aplicando la soldadura con los fines armamentísticos, va a aparecer después un proceso paralelo al proceso MIG, que es poder soldar, poder hacer soldaduras con un alambre continuo, pero que no tuviese revestimiento, o sea, que no tuviese protegido con gas, sino de que ese material, de que ese electrodo podría ser aplicado sin gas. Y nace nuestro célebre alambre inner shear. Mientras que el inner shear tiene aplicaciones en guerra. Ahora sí tenemos inner shear en Afganistán, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irán, en la guerra de Irak. Fíjense ustedes que en la medida en que nosotros vamos avanzando y vamos avanzando en las cuestiones de la aplicación de la soldadura, lógicamente que la industria petrolera va a tener mucho que ver con el desarrollo de la soldadura, sí, tiene mucho que ver, pero no tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las raíces profundas del desarrollo de la tecnología de la soldadura está en la guerra. ¿Ve? Más bien esas aplicaciones son las que se hacen para la industria petrolera, pero como la industria petrolera también significa guerra, no podemos entonces obviar esta situación de que tenemos que desarrollar la industria petrolera. Veamos qué va a pasar cuando se desarrolle más la industria fría. Ah, pero ojo, ahora, ojo. Estoy hablando que eso es hasta el año años antes, 1900, si no me equivoco, por ahí en 1940, 50, ¿verdad? Es cuando se desarrolla más la soldadura TIC, la soldadura JITAO, ¿ve? Pero resulta ser, acuérdense ustedes que también tenemos algo que se llamó la cortina de hierro, ¿no? El muro de Berlín, la Guerra Fría. Y cuando esa situación de la Guerra Fría, hubo un aislamiento total de la Alemania. Alemania fue dividida. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces, estos países
una vez que termina la guerra, separan a Alemania, entonces nos queda Alemania Oriental contra Alemania Occidental, pero separada por una pared. Ah, qué bueno, separaron la pared. Pero nadie tenía que ver, o sea, la idea era que desaparecieran los alemanes orientales, algo así. Vamos a hacer que desaparezcan los alemanes orientales y nadie habla de los alemanes orientales. Pero el comercio, hay algo que nosotros tenemos que tener claro, que la economía no reconoce partidos políticos, no reconoce tendencias políticas, no, la economía es una sola, no importa que sea capitalista, no importa que sea neoliberal, no importa que sea comunista, no importa que sea socialista, no importa que sea monárquica, no, eso no, la economía es una sola y afecta a todo el mundo por igual. Saquen ustedes el ejemplo ahorita. Se quiso hacer una guerra económica, porque lo que estamos hablando es una guerra económica, pero saquen ustedes su cuenta. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Ven? Que la economía quisiera, desde el punto de vista económico se quiso hacer algo, pero ese algo afectó igualmente a ellos mismos. O es que no lo entienden por qué, no sé. La economía es una sola. Ahora bien, resulta ser, volviendo a lo nuestro, continuamos entonces con el desarrollo de la soldadura Yitao. La soldadura Yitao TIC, TIC para la nomenclatura americana, WIC para la nomenclatura europea, y entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente, que mientras hubo el aislamiento de Alemania Oriental, los alemanes continuaron desarrollando y mejorando el procedimiento Yitao, y con ello mejoraron los equipos de soldar, mejoraron la tecnología de la soldadura. ¿Ve? Mejoraron mucho la tecnología de las máquinas de soldar. Ese tema lo vamos a hablar más adelante en otro webinar, sobre la cuestión de lo interesante que son el desarrollo de las máquinas de soldar y por qué nosotros debemos conocer las máquinas de soldar si estamos en el mundo de la soldadura. Pero entonces, ¿qué pasa también? Que ellos mejoran el proceso Yitao, pero nadie lo sabía. Cuando se genera la caída del muro de Berlín, cuando se hace la unificación de las Alemanias de nuevo, entonces viene a revisar cómo fue que ellos vivieron durante tanto tiempo aislados del resto del mundo, entre comillas, y qué desarrollaron. Pues Alemania Occidental, con toda la libertad que tenía, entre comillas, no había desarrollado lo que ellos desarrollaron estando aislados. Es algo así como decir nosotros, ¿cómo es que Cuba, con tantos años estando aislada por los americanos, sus carros viejos siguen funcionando, sus máquinas viejas siguen funcionando? La guerra te hace ser más inteligente, te obliga a solucionar tus problemas, y la manera como tú solucionas tu problema, de esa misma manera se mide tu inteligencia. Seguimos entonces, y si vamos a averiguar, hoy día la soldadura TIC juega un papel muy importante en la industria actual, en la economía actual, juega un papel importantísimo. Pero seguimos desarrollando los otros. También en la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el arco sumergido. Y hasta ahora el arco sumergido no ha sido sustituido por ningún otro proceso. Es el proceso de soldadura que te garantiza 100% de penetración. Es el único proceso hasta ahora. Pero, lógicamente, cuando con alambre con arco eléctrico con un material de aporte, te garantiza 100% de penetración. ¿Ve? Y hasta ahora el arco sumergido se ha mejorado, son más que todo, es la instrumentación, los equipos de soldar, pero el arco sumergido como tal, su fundamento, su principio es el mismo. Eso es arco sumergido. Y entonces, ¿qué es lo que ha venido cambiando? Desde el año 1985 para acá, resulta ser que encontramos entonces que nuestros equipos de soldar se han estado mejorando cada vez más.
lo que llamamos tecnología avanzada. Anteriormente las máquinas de soldar, las máquinas viejas, aquella máquina de generadora, ¿ve? De generador estático, aquella máquina deja de ser actual. ¿Por qué? Porque el proceso de soldadura depende más del soldador. En un 70% depende de la calidad del soldador. Mientras que, por otro lado, del año 85 para acá, la máquina de soldar permite que el proceso de soldadura dependa más de la máquina en un 70%, en un 75% más de la máquina, y el otro 30 o 25% depende del soldador. Entonces se cambia el panorama. Se cambia el panorama. Anteriormente el soldador era el que dependía más la calidad de la soldadura. Ahora depende más de la máquina de soldar. Y eso lo tienen que ver mucho los códigos y estándares actuales. Que los códigos estándares actuales te dicen de que ahora tú tienes que tomar en cuenta y tenerla y colocar la variable de la máquina de soldar dentro del procedimiento de soldadura. Debes indicar qué máquina estás utilizando, qué tecnología tiene la máquina. Si es de lectura instantánea, o si es de lectura, digamos, promediada. O si tu máquina es una máquina de transformador tradicional. Entonces son 3 puntos que tienes que tener claros para la hora de que vamos a hacer ahora los procedimientos de soldadura. Y esto lo pueden preguntar ustedes a cualquier persona que esté dedicada, ¿verdad?, a desarrollar procedimientos de soldadura a través de los códigos, porque es que el código está ahí. Y esto aparece en el código y a partir del año 2020. Esta información que les estoy dando. Pero entonces fíjense ustedes cómo ha venido cambiando, ¿no? Desde aquellos años atrás de la historia. La de Japón. Y ahora esta guerra. Yo recuerdo mucho que uno de los electrodos que se modificaron de guerra es un electrodo que se denomina 8018C3. Se diseñó, se fabricó para los fines de la reparación de los tanques de guerra. Y ambos países, todas las naciones lo aplicaron. Ahora, no se sabe qué nación fue el que lo inventó. Los Estados Unidos dicen que fueron ellos, los ingleses dicen que fueron ellos, los suecos dicen que fueron ellos, los alemanes dicen que fueron ellos, bueno, en fin. Es algo que parece que está perdida la identidad o la fecha y la partida de nacimiento de ese electrodo. Pero eso es interesante saberlo. Ahora, ¿quién nos repara a nosotros la soldadura para estos próximos 25 años? Ahí es cuando nosotros hablamos de ese tema de que si yo voy a hablar del futuro, entonces me hago la referencia de que digo yo, hablemos de la soldadura cuando ya no esté. ¿Cómo va a ser la soldadura cuando ya no esté? Es decir, cuando yo me reto, yo, Abraham Rodríguez, me jubile, entonces yo me quiero sentar, pues. Y cuando yo me jubile, que yo me quiero sentar a ver televisión, a ir a la playa, a ver estar en una piscina mirando para el cielo. Cuando ya no esté, ¿cómo va a estar la soldadura? ¿Cómo ha sido el avance de la soldadura? Todo se perfecciona y todo, ya actualmente, todo se puede hacer más predictivo, ¿ve? Mayormente predictivo, ¿ve? Y yo puedo decir que dentro de 10 años, o dentro de 15 años, ¿ve? La aplicación del electrodo revestido, ¿verdad?, va a bajar a un 10% en relación a la soldadura mixta. Yo lo puedo estimar, otros autores también lo pueden estimar, otros investigadores también lo pueden estimar. Yo digo 15 años, unos dirán 20, otros dirán 10. Pero de que va a bajar el uso o la frecuencia
del electrodo revestido va a estar muy por debajo del uso del electrodo sólido continuo. Pero les aseguro que dentro de 20 años, inclusive el flux core, que a la actualidad sigue siendo mucho más caro que el electrodo de la soldadura MIG, se van a emparejar en precio. Ahora lo que vamos a aplicar apelar son las aplicaciones, porque yo tengo una aplicación con electrodo autoprotegido, lo puedo aplicar en cualquier parte, ¿ve? Con velocidades de viento mucho mayores que las velocidades de viento que me puede soportar a mí el electrodo revestido. O sea, esas son cuestiones que yo tengo que tomar en cuenta, ¿ve? Y por eso es que tengo que ver, y ahora, ¿cómo se van a desarrollar las máquinas? Cada vez las máquinas se van haciendo más inteligentes. Máquinas inteligentes. Máquinas que tú puedes programarlas. Y en esa programación la máquina se te va haciendo más inteligente. Entonces estamos desarrollando la parte de la cibernética en la máquina. La industria de la soldadura robotizada se va haciendo mucho más perfeccionada. ¿Ve? Se va haciendo mucho más perfeccionada. Yo no sé si ustedes han visto por allí una máquina de soldar que tiene la forma de una pistola. Parece un secador de cabello. ¿Ve? Y se está promocionando. Yo quiero comprarme uno. Yo quiero comprarme uno. Y es un inversor. Es un inversor. Y es un inversor que te trabaja a 180, 250, 300, 350 amperes. Y es una pistolita pequeñita. Así como salen los pull gun, que son pistolas pequeñas para soldar con electrodo continuo, que te agarra un paquetico, un carretico de una libra. Esta es una pistola como si fuese un secador de pelo, y tú le colocas tu electrodo y eso es avance. Eso es avance. ¿Ve? Y el avance tecnológico no tiene fronteras, no importa que lo hayan inventado los chinos, lo inventaron los alemanes, lo inventaron los indios, lo inventaron los mongoles. Olvídate, eso no importa. Lo importante es que hay una aplicación tecnológica mucho más rápida, mucho más económica, con una eficiencia grande y una comodidad ergonómica. Entonces, señores, eso es el estado del arte, cómo va evolucionando la soldadura, cómo evolucionan los gases, cómo evolucionan los alambres, cómo evolucionan los revestimientos, cómo se pueden mejorar estos revestimientos, cómo evolucionan las máquinas de soldar, cómo evolucionan los equipos, cómo evolucionan, inclusive los mismos equipos que nosotros utilizamos para la protección personal, cómo van evolucionando, cómo evolucionan las caretas para nosotros protegernos de la luz del arco, para proteger el arco eléctrico, cómo evolucionan las caretas para el aislamiento del humo. Todo esto es el estado del arte de la soldadura. Y bien, hasta aquí llegamos por hoy. En nuestro próximo programa, nuestro próximo charla, nuestro próximo seminario, como queramos llamarlo, nuestro próximo webinar, vamos a hablar un poquito de las máquinas de soldar.